Simulación electrónica con LTSpice es una iniciativa creada por el profesor Giovanni Bermúdez como herramienta de apoyo para el aprendizaje de sus estudiantes o cualquier persona que esté interesada en explorar las temáticas que abordamos en este canal. El objetivo particular de este video es simular la polarización básica de un transistor BJT tipo NPN con dos fuentes y a partir de ello pues analizar el comportamiento de cálculos teóricos con la simulación. Vamos a utilizar el transistor típico, el 2N2222, pero adicional a eso, pues vamos a saber cómo forzar el voltaje base emisor de un transistor o el beta de un transistor a partir de su modelo y así va a ser mucho mejor el desarrollo de los cálculos teóricos, la simulación y por qué no acercarnos al laboratorio o viceversa, para que todo tenga un muy buen resultado. Los requisitos para desarrollar este ejercicio es tener un software en el cual pueda simular ORCAD, Multisim, Proteus o el LTSpice en mi caso. Y adicional a eso, el archivo básico de un transistor BJT tipo NPN. No te preocupes si no lo tienes. En la descripción de este video te lo voy a compartir para que lo puedas usar y puedas simular a partir de este archivo. ¿Vale? Entonces vamos a simular. Particularmente el ejercicio comienza con el desarrollo de la misma dinámica en la cual he compartido los últimos videos en este canal. Adicional a ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a abrir nuestro archivo que ya ustedes saben, ya lo he preparado para ustedes. Entonces, específicamente, como les decía, voy a utilizar el 2N2222 para simular el circuito, pero podemos hacer cálculos previos teóricos para más o menos calcular, por ejemplo, cuánto es la corriente de base, cuánto sería la corriente de colector. Pero vamos a forzar ¿a qué? A que el transistor tenga un beta de 100 y que tenga un voltaje base emisor de 0.7 voltios, como se teoriza por lo general en los libros cuando uno está aprendiendo la polarización de transistores. Entonces, en ese orden de ideas, comencemos, compañeros. Vamos a colocar entonces aquí, a seleccionar el transistor, el 2N2222, ¿vale? Al seleccionar el 2N2222, pues ya tenemos un transistor, tenemos las fuentes, el voltaje de VCC, el voltaje de la base, el voltaje de BB, una resistencia de 100K y pues, ¿por qué no? Calculamos y decimos, ah, venga, el voltaje base emisor del transistor es 0.7 voltios, pero ojo, no va a ser 0.7 voltios. Pero si fuera 0.7 voltios, podemos entonces tener la malla de entrada y a partir de la malla de entrada determinar 8 menos 0.7 voltios sobre 100K, pues va a ser la corriente de base, que si lo hacemos rápidamente, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar un valor de 73 microamperios. La corriente de base es 73 microamperios. No sabemos cuánto es el beta del 2N2222, no sabemos la característica, pero sí podemos simularlo, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, podríamos ya realizar la simulación. Hagamos la simulación a ver qué nos arroja. Ustedes ya saben que particularmente en Mac se abre esta ventana adicional. No la voy a cerrar, pero sí vamos a ir a el archivo base donde está nuestra carpeta con los archivos y abrir el log, abrir ese TXT que nos genera. Y particularmente, compañeros, miren lo que nos está apareciendo, que la corriente de base del transistor es de 72.9 microamperios. La corriente de colector 79.2 miliamperios. El voltaje base emisor de 7.12 voltios. ¿Vale? Y el beta del transistor, 109. Nosotros diríamos, no, tenemos muy buenos resultados. Claro, tenemos buenos resultados, pero ¿es lo que nosotros queríamos? No, no es lo que nosotros queríamos. Lo que nosotros queremos son valores exactos y vamos a ir a cómo modelarlos, cómo podríamos nosotros cambiarlos. ¿Listos? Entonces, a partir de cómo lo podríamos hacer, yo este archivo se los voy a compartir
cuando en la descripción de este video, y entonces aquí tengo el modelo genérico de un transistor NPN, en donde lo que necesitamos son estos dos parámetros que aquí en el archivo se los estoy describiendo: la corriente IS o la corriente de saturación. Esa corriente de saturación es la corriente de saturación del diodo. ¿De cuál diodo? El diodo que existe entre la base y el emisor, ¿vale? Entonces recuerden la ecuación de la corriente de un diodo. La corriente de un diodo es igual a ¿qué? A la corriente de saturación, paréntesis, E voltaje del diodo sobre lambda, el número de difusión de materiales del transistor, del material semiconductor, que en cada uno de los fabricantes cambia, lo vamos a asumir con un valor estándar, y el voltaje térmico. Todo eso menos 1. Es una ecuación típica del comportamiento de un diodo. Pero de ahí lo que vamos a asumir es que el voltaje del diodo es 0.7 para poder despejar cuánto es el valor de esa corriente de saturación, utilizando un lambda de 1.2 aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta esa característica, nos da un valor de corriente de saturación de 1.31 por 10 a la menos 14 amperios, ¿vale? Y el segundo parámetro que voy a utilizar va a ser el BF. El BF. ¿Y qué es el BF? Pues nada más ni nada menos que el beta del transistor. Y yo simplemente le voy a decir que sea 100, el valor que yo necesito. Entonces, con base en eso, lo que vamos a decirle aquí al transistor, ¿y cómo se llama el transistor? El transistor se llama clase. Entonces, acá le voy a colocar clase. Y recuerden que siempre tengo que utilizar, cuando voy a utilizar un archivo adicional en donde voy a modelar unas características propias de un transistor o de algún elemento, pues tengo que incluirlo, tengo que evocarlo, tengo que llamarlo. Y para eso escribimos una directiva SPICE en donde colocamos .lib bjttxt. ¿Por qué bjttxt? Porque específicamente así es como se llama el archivo bjt.txt. Con base en eso, entonces, ¿qué nos queda nada más? Nos queda volver a simular el archivo. ¿Listos? Y al volver a simular, tengo que volver a abrir el archivo log. Y al abrir el archivo log, miremos qué resultados obtenemos. Inicialmente el beta es de 100. Miremos el voltaje base emisor. Ah, carajos, voltaje base emisor 0.7. El valor que nosotros habíamos asumido para el cálculo teórico. Y adicional a eso, miren la corriente de base. ¿Y cuánto es la corriente de base? 73 microamperios. Entonces, con esto les estoy demostrando que sí se pueden asumir algunos valores teóricos con las simulaciones. Podemos hacer que todo se comporte exactamente igual y a partir de eso, pues poder controlar las variables que nosotros queramos en las condiciones que nosotros queramos. Más adelante les voy a enseñar cómo podemos hacer simulación y cambiar las temperaturas del comportamiento del circuito, porque por ejemplo, imagínense que nosotros estemos en una zona fría y entonces las prácticas de laboratorio las hagamos a 5 grados, a 10 grados, pues el comportamiento de los semiconductores van a ser completamente diferentes a estar a unas temperaturas, por ejemplo, como la simulación típica de SPICE, que es 27 grados, o por ejemplo a unos 30, 35 grados, y podríamos también modelar ese circuito y mirar el comportamiento de estos circuitos con respecto a la variación de la temperatura, pero eso se los comparto más adelante. Compañeros, no se les olvide generar comentarios, esos comentarios que a nosotros nos interesan, los leemos y vamos mejorando el comportamiento de estos videos, ¿vale? Y asimismo vamos a ir combinando esta serie de videos cortos muy instruccionales para que ustedes vayan estudiando y lo que desarrollen teórico lo vayan practicando a nivel de simulación, ¿vale? No se les olvide también comentar qué quieren que simulemos y así mismo lo vamos desarrollando. ¿Listos? Nos vemos en otro video más adelante.